¿Sí? Sí, soy yo. ¿Qué dices? Vale, vale. Bueno. Qué guapo. Esto cambia absolutamente. Posiblemente ya lo habréis visto en el título del vídeo, pero ha habido un suceso que acaba de ocurrir y que no podía esperar a contaros porque lo ha cambiado absolutamente todo. La Universidad de Cambridge, la mejor universidad de Europa y una de las mejores universidades del mundo, quiere que el año que viene vaya a su Instituto de Células Madre a investigar un proyecto sobre medicina regenerativa cardíaca. Así que no os perdéis este vídeo porque os voy a contar todo con mucho más detalle. Seguramente os estaréis preguntando qué pasa con Stanford porque habréis visto los últimos vídeos de mi canal en el que conté que me habían aceptado como investigador para el año que viene estar en esa universidad, pero justamente lo mismo pienso yo. Creo que es ahora mismo una opción muy complicada la que tengo que elegir. Creo que si os interesa mucho este tema haré un vídeo analizando todo con muchísimo más detalle y con mi elección final. Pero en este vídeo lo que quiero es contaros la nueva oportunidad que me ha surgido en la Universidad de Cambridge. Ya os conté en un vídeo todo el proyecto, cómo iba a ser, cómo fue el proceso de admisión y todo para la Universidad de Stanford. Así que en este vídeo quiero contaros exactamente lo mismo para la de Cambridge. Y en el próximo vídeo veremos la decisión final. La verdad que ambos proyectos son muy parecidos, los dos están relacionados con la medicina regenerativa cardíaca. Sí que es cierto que el proyecto de Stanford estaba más centrado en la parte de bioimpresión 3D, pero el de Cambridge está más centrado en el uso de células madre, scaffolds de colágeno, que también son bioimpresos en 3D, y muchísimas otras tecnologías punteras y disruptivas para formar un corazón artificial, en este caso un parche cardíaco que se puede implantar dentro de pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio para poder regenerar esa zona, ese daño que ha sufrido el corazón, porque cuando tienes un infarto de miocardio muchísimas células del corazón mueren, células musculares, células cardíacas, y eso, en lugar de repoblarse nuevamente de células de tu propio organismo, se reemplaza por una cicatriz y el corazón se queda muy débil, imposibilitando la vida de los pacientes muchísimo y llegando a puntos que incluso la supervivencia a los 5 años es simplemente del 50%, una entre dos. Por lo que este proyecto tan innovador lo que buscaría sería crear ese parche eléctrico que se podía implantar inyectándolo en el corazón y que estaría formado por scaffolds de colágeno impresos en 3D, por células madre que utilizaríamos tanto pluripotentes de pacientes como creadas por nosotros mismos en el laboratorio a partir de células normales, y luego las diferenciaríamos a muchísimos otros tipos celulares y pondríamos en combinación con todos estos biomateriales inteligentes, etcétera. Entonces es un proyecto que sinceramente me motiva muchísimo. Los dos proyectos me parece que son una auténtica pasada, súper disruptivos, súper novedosos, muy avanzados. Y ¿qué os voy a decir también de la Universidad de Cambridge? Es que es una universidad que la conoce todo el mundo. Es una universidad muy mítica. Yo diría que es la mejor universidad de Europa sin ningún problema y probablemente una de las mejores universidades del mundo, top 1, top 2, top 3, pues, según los gustos de cada uno y para cada temática, pero es una universidad súper interesante. La ciudad me parece también una auténtica pasada, es una ciudad totalmente universitaria, tendrá unos 150.000, 200.000 habitantes, y la gran mayoría son estudiantes. Está toda la universidad volcada, igual que la que estoy viviendo ahora mismo aquí en Holanda, Groningen, está en el norte y es totalmente universitaria. Prácticamente no ves niños, no ves personas mayores por la calle, es prácticamente ambiente estudiantil, universitario, y eso mola mucho, la verdad. Es muy enriquecedor. Y lo mismo con la de Cambridge. También Inglaterra es un país que me llama muchísimo la atención, es un país súper innovador, está en la cabeza de Europa en cuanto a biotecnología, en cuanto a biología sintética es el país más avanzado de Europa por mis gustos básicamente. Y es un país que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo cuando tuve que elegir máster tenía muy claro que quería venirme a Holanda, pero también estuve mirando muchísimos másters de Inglaterra, de Londres sobre todo, y lógicamente también de Cambridge, y me parecían una auténtica pasada. Y joder, poder tener ahora esta oportunidad junto a la de California, que ya os expliqué en el vídeo anterior, me parece algo muy loco. No únicamente poder ser capaz de elegir una universidad, sino que encima dos de estas grandes universidades, de las 3 mejores del mundo, estén apostando por mí, quieran tenerme en su equipo de investigador y quieran que el año que viene contribuya a sus proyectos, aparte de que me apasionan realmente, pues me parece algo totalmente increíble. Así que si queréis ver ese análisis de las dos universidades, qué pros, contras en cada sitio, comparando las ciudades, comparando los equipos de investigación,
comparando la tecnología que cada uno aplica, comparando absolutamente todo y la elección final sobre todo. Hacedmelo saber en comentarios y en el próximo vídeo tendréis ese análisis que estoy seguro de que os encantará ver.